Caracas, nombre de... En sus orígenes, un hermoso valle, hoy día concreto puro. El Guaraíra Repano, su mayor pulmón vegetal, ha perdido el oxígeno y la casa de Don Rafael está vieja y abandonada. ¿No? Ni idea. Fue el tío de mi vecino. Se llama Agustín. No. No. Sí me acuerdo, pero como no sé, pues. No sabe. No. Ni idea. No. Yo no estudié nada, mi amor, yo no sé. No. En esta casa vivió durante años, donde inventaba sin errar. Inicia la década de 1840. Venezuela hace 10 años ya no forma parte de la Gran Colombia. Hace 10 años también que Bolívar ha muerto. Un país inmerso en el caos social y político. Está en el poder el conservador José Antonio Páez. Antonio Leocadio Guzmán funda el Partido Liberal, acompañado del diario El Venezolano. Estados Unidos crece desmesuradamente, tomando partes de otros países. El mundo está en cambios, en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. Esa década es interesantísima, primero por la repatriación de los restos del Libertador, que se da pues, en 1842 como una suerte de mea culpa de José Antonio Páez, y así lo va a decir él en su propia autobiografía, ¿no? Pero también va a suceder cualquier cantidad de situaciones. La ley de aranceles del gobierno de Páez, que es la manifestación más alta que va a tener la naciente oligarquía venezolana. Poco a poco Páez se fue constituyendo en el mayor terrateniente venezolano. Francia, 23 de mayo de 1845. El país transita por una fuerte crisis económica. Se cierran fábricas. Hay manifestaciones de obreros y estudiantes que dan paso a la Segunda República Francesa. En ese mundo de revueltas sociales, en la embajada venezolana nacía Rafael Agustín Hernández Toro, hijo sietemesino del venezolano Antonio Rafael Hernández Toro, un importante diplomático, y de Ana Agustina Leal, poeta de la época. Rafael Agustín tuvo un hermano y 2 hermanas, Ana, Teresa y Alfonso. De todos ellos, él fue el que menos se ajustaba al estilo familiar. Por eso, tuvo grandes diferencias con la familia. Un año después, en Venezuela, Ezequiel Zamora decide alzarse en armas y formar una revolución campesina en contra de la oligarquía paecista. Y es la gran rebelión del año 46, de 1846, donde Ezequiel Zamora se alza en el año 46 con aquella proclama: tierra y hombres libres, horror a la oligarquía y elección popular, porque él creía en eso. Él creía en la participación igualitaria del hombre, del ser humano, y es una respuesta al paecismo. Los padres de Rafael Agustín, quien apenas tiene 5 años, no comprenden su pasión por los palillos que se llevaba de todos los restaurantes, cuyo castigo sería no sacarlo más a pasear. Pero Rafael es muy querido por sus hermanos, especialmente por su hermana Teresa, quien continúa llevándole palillos para jugar. Imagínate, ¿qué juego puede ser esto? Estar con un palillo que tiene púas por ambos lados y que hasta se puede hacer daño porque él es un niño bastante pequeño. Él era un niño muy inquieto, le gustaba jugar, crear, pero siempre con palillos. La década de 1850, un año de luchas en todo el mundo. En Francia,
se publica uno de los últimos artículos de la lucha de clases de Karl Marx. En Paraguay muere el uruguayo independentista José Gervasio Artigas. Abolición de la esclavitud en Venezuela. La ley de la abolición de la esclavitud, mucho se ha dicho de ella, de que la abolición de la esclavitud era que por fin llegó la liberación a los negros esclavos, y bueno, hay autores que tratan el tema, pero yo destaco la opinión que nos da Augusto Mijares cuando dice que no solamente la abolición de la esclavitud sirvió ciertamente para erradicar la esclavitud de Venezuela, sino que también fue un duro golpe al paecismo. ¿Y por qué es un duro golpe al paecismo? Porque por dos razones puntuales. ¿Quién manejaba el mayor número de tierras en Venezuela? ¿Quién era el mayor terrateniente? Páez. Razón por la cual Páez tenía una mano de obra barata. Es más, ni siquiera barata, una mano de obra gratis, que era la esclavitud. Era la mano de obra del esclavo. Entonces, cuando los monagas se plantean abolir la esclavitud en Venezuela, se están planteando puntualmente o sencillamente darle un duro golpe económico a José Antonio Páez. Y eso es lo que se hace. Son realmente años fuertes en todo el mundo. Pero para Rafael Agustín era el año de los palillos. Rafael Agustín era un hombre apasionado por lo que amaba. Cuando tenía 5 años, recibió de su padrino un pollito como regalo y a esa misma edad decidió dibujarlo. Su primera obra fue dibujar su mascota, que era un pollito que tenía un superpoder. Este pollito vivía cayéndose por todos lados y cada vez que se caía, él le entablillaba la patica con los palillos. Y siempre se curaba. No había problema que no solucionara. Era un niño realmente ocupado y no tenía tiempo para jugar. Para sus padres esto era un problema, pues ellos querían un niño normal como los otros niños. Sencillo. Y en la escuela él no tenía amigos, prácticamente jugaba siempre solo, pues nadie entendía sus juegos. Claro, no eran juegos. Francia, 1851. Muere su mascota. Ese día, el niño inquieto decidió alejarse de todos y congelar su infancia. No habló con nadie más por años. Vivía encerrado en la soledad y la tristeza. Un encierro que lo llevó a un mundo de creación. La madre de Rafael descubre las maquetas. Inmediatamente llama a Teresa, la hermana mayor, y cómplice de las travesuras del niño, quien apenas tiene 10 años. Teresa explica a su madre que tiene un niño artista y que tal vez su futuro sea la arquitectura. Es la primera vez que Rafael Agustín viene a Venezuela. Ya es un joven estudiante de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París. Al llegar a Venezuela, cortó un pantalón y lo convirtió en bermudas y se fue a recorrer las calles de Caracas, buscando el sitio donde en la hegemonía de los monagas murió su padrino Santos Michelena, quien le había regalado el pollito en su infancia. En ese año vio por primera vez el lago de Valencia y se quedó encantado observándolo por horas. Nadie comprendía cómo Rafael podía aislarse y meterse en su propio mundo por tanto rato. Él fue una persona muy creativa, pero también muy extraña. Como estudiante de arquitectura fue uno de los primeros en su grupo que concretó una idea real de proyecto.
esta fue la idea que mantuvo a lo largo de toda su vida porque era su meta. Construir una ciudad comunal en una de las islas del lago de Valencia. Fue en la Escuela de Bellas Artes de París cuando conoce al arquitecto venezolano Juan Hurtado Manrique. Desde esa escuela fue expulsado justo antes de graduarse porque las autoridades afirmaban que no estaba apto para titularse como arquitecto. Había reprobado lo que era geometría descriptiva, siendo Rafael un experto en lo que eran planos y maquetas, desde los 5 años cuando practicaba las maquetas con unos palillos. Imagínate vivir en una familia que todo te lo niega. A él ni siquiera lo dejaban tranquilo cuando iba a cortar sus pantalones para hacerse unas bermudas. Era reprimido cuando mostraba algún sueño vanguardista. De paso luego fue expulsado de su universidad por ser de origen negro. Y bueno, eso luego lo justificaron, pero yo no les creo y ahí está la historia bien clara. La verdad fue que descubrieron que su tatarabuela era negra. Recordemos que era la época del racismo puro, en pleno siglo XIX. Además, ni gracia le veía en ese proyecto de ciudad comunal, que por cierto le rasparon inmediatamente. En 1865, decepcionado, se vino a Venezuela a conocer sus raíces. En los primeros años se dedicó a la albañilería y a pintar a la gente en las calles, por las esquinas. De los personajes que él hacía dibujos en Caracas, algunas veces le ponía sombrero, collares, zarcillos a los que quisieran. Habían el loco, el cantante, el poeta, personajes típicos de la ciudad. Las familias caraqueñas disfrutaban haciendo colas para ser dibujados por Hernández Toro, quien veía más allá de pintar un rostro, una identidad, una forma de ser propia de un pueblo alegre y carismático. Todo lo contrario de Europa. Algunos dicen que se enamoró de esta muchacha, pero ella jamás volvió a pasar por allí. También solía diseñar viviendas que tenían las ventanas pintadas en las paredes. Al llegar a Venezuela, se encuentra con otro tipo de cultura, otras formas de ver el mundo. Era 1865. El país apenas trataba de recuperarse de la Guerra Federal, que se desarrollaba por las desigualdades sociales y la miseria que se vivía. Venezuela en el siglo XIX era un territorio arruinado por la guerra de independencia, los terremotos que se sucedieron a lo largo de mucho tiempo, el terremoto de 1812 que dejó secuelas particularmente en la ciudad de Caracas. Se puede decir que la arquitectura del siglo XIX en Venezuela era una arquitectura muy modesta. Al percibir los momentos de lucha por los que transitaba el país, Rafael Agustín decide quedarse y formar parte de nuestra historia. En la casa número 78 de la avenida principal de La Pastora vivió Rafael Agustín. Ahí se encerraba a crear y pasaba el tiempo trazando planos, imaginando ciudades, hasta que caminaba hacia una ventana del sitio y le pedía a un vendedor de la esquina una cocada, bebida preferida para él desde que llegó a Venezuela. Nuevamente en Venezuela, Rafael se sentía muy feliz porque estaba cerca del lago de Valencia y lo iba conociendo cada vez más profundamente y no cesaba de trabajar en su proyecto de construir allí una ciudad, a la espera o con la esperanza de que algún gobierno le aprobara la idea.
Él seguía pintando a los caraqueños y tomando cocada en Totumá. Rafael Agustín nunca dejó de dibujar a los caraqueños y en 1922 dibujaría a la mamá de José Castillo, el hombre que abrió caminos en los dibujos animados en Venezuela. Dibujó a mi mamá cuando ella estaba en estado y el paisaje de fondo era el lago de Valencia. Ese dibujo mi mamá lo guardó y es posible que por eso a mí me guste tanto hacer películas de dibujos animados, porque yo soy un pionero en las películas de dibujos animados aquí en Venezuela. Santísima Cruz del Mayo, yo vengo a cantarte ahora, yo vengo a cantarte ahora. Rafael Agustín propiamente no es un fotógrafo, es un dibujante, es un arquitecto. Y entonces él está construyendo una nueva Caracas, una nueva vida a través de sus dibujos. Pero no solamente la nueva vida es mi mamá precisamente embarazada, es lo que va a venir, es el futuro. Una noche se dedicó a hacer su autorretrato de ambos perfiles. Y menos mal que lo hizo, porque gracias a eso tenemos hoy su imagen. En esos años, también se dedicó a hacer caricaturas para El Cojo Ilustrado, pero nunca fueron publicadas. En 1870, uno de sus profesores de la Escuela de Bellas Artes de París lo encuentra en Caracas y lo invita a participar en un curso especial en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París por un periodo de 7 meses. En ese lapso de estudios, refuerza sus ideas de construcciones neogóticas y perfecciona la ciudad comunal. En ese momento, conocería el proyecto de la Comuna de París y participaría con algunas ideas junto al socialista francés Auguste Blanqui, al mismo tiempo que reforzaba su propia ciudad comunal. Aunque Rafael Agustín estaba emocionado con la revolucionaria idea de la Comuna de París, decidió volver a Venezuela para hacer realidad su comuna venezolana. El 27 de abril de 1870, Antonio Guzmán Blanco, desde Curazao, arma la llamada Revolución de Abril, que le va a permitir a Guzmán permanecer en el poder alrededor de 18 años. A lo largo del siglo XIX se puede decir que Caracas va a mantener la misma fisonomía que heredó desde la colonia. No hay cambios significativos en la estructura de la ciudad. No es sino hasta la llegada de Guzmán Blanco, a partir de 1870, que se establece en el poder, cuando se van a iniciar una serie de cambios que van a repercutir tanto en la sociedad en general como en la arquitectura, sobre todo en la ciudad de Caracas. Uno de los arquitectos que entra con la primera etapa de Guzmán Blanco fue Juan Hurtado Manrique. Él es el que se encarga de hacer muchas las partes francesas por orden de Guzmán Blanco, transformar la pequeña Caracas en la pequeña París. Él, teniendo ya un tiempo en el país, yendo de un lado al otro, finalmente se encuentra de nuevo con el arquitecto Juan Hurtado Manrique, que, reconociendo en él sus potencialidades, su talento, su creatividad, lo invita a trabajar con él en un proyecto que le había encargado el presidente de la República para ese momento, Guzmán Blanco. Este proyecto consistía en convertir Caracas en una pequeña París. Guzmán llegó a convertir a Caracas en el París de un solo piso. Pasamos de la carreta al tren,
porque ya en Los Monagas se había hecho un intento por tener uno que otro ferrocarril, pero no con la fuerza. Si hay algo que podemos decir de Guzmán es que Guzmán toma el pulso de la situación social. Y tanto así que llega el 27 de abril de 1870 y el 27 de junio está decretando nada más y nada menos que la educación pública, gratuita y obligatoria. Es la primera vez que se establece un plan de modernización de la ciudad sin precedentes. En Caracas, por ejemplo, nos quedan de ese tiempo del gobierno de Guzmán edificaciones que son nuestro patrimonio histórico, son parte del patrimonio histórico más valioso que tenemos hoy en día. Por ejemplo, donde estaba el convento de San Jacinto, hoy está la Asamblea Nacional, por ejemplo, el Calvario, los grandes acueductos. Hasta la llegada de Guzmán no se sabía lo que era un camino asfaltado, ya había asfalto en Venezuela, tímidamente pero había, o ya se conocía la existencia del asfalto. Antes de la llegada de Guzmán no se sabía del alcantarillado, de los acueductos, de la luz eléctrica. Bueno, Guzmán llegó a lanzar un cable desde Macuto hasta Francia, llegó el telégrafo. Por eso es que esa vida de los espantos y aparecidos con Guzmán tuvo una desdicha, porque cuando llega Guzmán, llega la luz eléctrica, bueno, 25 vatios, no podíamos pedir mucho. Entonces Guzmán llega a institucionalizar la Plaza Mayor en Plaza Bolívar. La Comuna de París es reprimida desde sus comienzos con extrema dureza por ser un movimiento revolucionario, autogestionario e integracionista, principios que le llevaron a tener una efímera duración en el poder. La caída de la Comuna significó un duro golpe para Rafael Agustín, quien conocía el proyecto desde sus inicios, por lo que ahora, más que nunca, se veía obligado a dar continuidad a su proyecto de ciudad comunal. Y para lograrlo, continuó junto a Hurtado Manrique los proyectos encargados por Guzmán Blanco en la ciudad caraqueña. Crea un mausoleo para los héroes de la patria. Entonces Guzmán expropia la iglesia de la Santísima Trinidad, que está a las faldas del Ávila, y entonces instituye allí el Panteón Nacional, donde están los héroes de la patria y fundamentalmente Simón Bolívar, porque hasta ese entonces Bolívar estaba enterrado en la Catedral de Caracas. Y no todos tenían acceso a la catedral, eso hay que decirlo. Estamos en el recinto de los héroes, el Panteón Nacional. Aparte del Panteón Nacional, otra obra de mucha importancia en el periodo guzmancista es, por ejemplo, la iglesia de Santa Teresa, que Guzmán la manda hacer en honor a su esposa. Palacio Federal Legislativo, actual Asamblea Nacional. También conocido como Capitolio, una obra muy importante que Guzmán se la encargó a un arquitecto venezolano, el arquitecto Luciano Urdaneta. Teatro Municipal de Caracas, el Calvario, hoy Parque Ezequiel Zamora. Fue inaugurado en 1883 también como obra del gobierno de Guzmán Blanco. En sus inicios se llamó Paseo Guzmán Blanco, sin embargo después cambia de nombre. La gente lo llamaba el Calvario porque la colina era llamada el Calvario, las escaleras que son como una alegoría al Calvario. El Calvario tenía antes, cuando se inauguró, una estatua de Guzmán que era llamada popularmente el Manganzón. Esa estatua del Manganzón fue derribada después, poco tiempo después, cuando Guzmán todavía estaba vivo.
tiene en sí, en su estructura, muchas obras significativas que fueron incorporadas a lo largo de varios periodos. Podemos nombrar, por ejemplo, el Arco de la Federación, que fue encargada por el gobierno de Joaquín Crespo al arquitecto venezolano Alejandro Chatén. Una obra bellísima que ha sido también parte de lo que ha sido restaurado en este parque y que es de una significación muy importante para la arquitectura, el aporte, el patrimonio arquitectónico venezolano, caraqueño particularmente. El Calvario, una obra que haría Juan Hurtado Manrique junto a Rafael Agustín Hernández Toro. Un parque nacional que ha ido evolucionando con obras de otros arquitectos, pero que nunca ha perdido su esencia histórica, marcada por sus dos grandes creadores. Pero Guzmán se empleita con la iglesia, porque Guzmán entonces institucionaliza nada más y nada menos que el matrimonio civil. Eso significa que al institucionalizar el matrimonio civil, él da ejemplo y se casa. Es el primer casado en Venezuela. No, se casa por civil. Institucionaliza también el primer censo, porque quienes llevaban el conteo, por decir, la demografía de la población venezolana a la iglesia. Ahora, ¿quiénes eran contados? Los que estaban bautizados. Guzmán se caracterizó por introducir cambios muy vanguardistas, muy revolucionarios para la sociedad de la época, por ejemplo, establecer el registro civil, el matrimonio civil, que antes el registro era eclesiástico y el matrimonio también. Entonces, un modesto negro liberto como yo no podía estar contado porque sencillamente no estaba bautizado, digamos que no figuraba para los números de la iglesia. Guzmán arrebata eso con el primer censo nacional. La iglesia enfrenta a Guzmán Blanco. Él decide eliminar la iglesia Santísima Trinidad, transformarla en Panteón Nacional y eliminar la iglesia de San Pablo el Ermitaño y transformarla en el Teatro Municipal. Pero se crean otras iglesias, como la Santa Capilla y Nuestra Señora de Lourdes, en donde los arquitectos Hurtado Manríquez y Hernández Toro pondrían en práctica el estilo de construcciones góticas en el país. Es todo un personaje, pues que se inscribe en la cultura del progreso. Era la Caracas antigua. Y más que todo lo que había de arquitectura en esa época era copia de parques y casas de Francia y particularmente de París. Esa visión progresista de Guzmán, tan influenciada por la cultura europea, sobre todo la cultura francesa, se dice que Guzmán era un hombre muy afrancesado. Sin embargo, sabemos que el referente del mundo en el siglo XIX, de la mayoría de los países del mundo, el referente era Francia. Guzmán era un hombre de su tiempo, influenciado por las ideas propias de su tiempo, del pensamiento propio de su tiempo, porque Francia influenciaba el pensamiento no solamente en la arquitectura, en las artes, sino también en la política. Entonces, Guzmán estaba muy imbuido por esa cultura europea. El petróleo para esa época no era la fuente principal, era la agricultura. Pero después de 1930 para acá, sí se nota la influencia del petróleo en el desarrollo arquitectónico de Caracas. Ahí está la ciudad universitaria, ahí está el silencio y ahí está el 23 de enero. Caracas no tenía monumentos, edificaciones tan grandes, tan monumentales, valga la redundancia, y entonces en una Caracas que parecía más bien un pueblito de provincia, hacer unas edificaciones de esa magnitud representó algo muy significativo. Como recordamos, esas obras empezaron para 1870 y en ese proyecto Rafael Agustín sí tuvo una importancia de peso, aunque su nombre no figura por ningún lado. Arquitectos que hicieron una labor muy bonita como Rafael Agustín
y que nadie los conoce, precisamente es debido a la falta de información de la comunicación en ese tiempo. Recuérdense que para esa época que él hace esos trabajos, no hay la radio, no hay casi cine y no hay televisión. Y la prensa muy poco le daba pública información acerca de las obras artísticas y arquitectónicas. Era la política la fuente principal de la información de los caraqueños. Arquitectos importantes destacados de esa época tenemos al arquitecto Juan Hurtado Manrique, Alejandro Chatén y Luciano Urdaneta, entre otros. Rafael Agustín ve una luz en Juan Hurtado Manrique y le enseña su proyecto de construir una ciudad comunal en el lago de Valencia. Por supuesto, en la isla más grande, la isla del Burro. Pero Manrique no ve ese proyecto viable. Le parece que Rafael es muy joven y que se le ocurren proyectos imposibles. Y entonces decide no prestarle mayor atención. Desde mediados de 1870, Rafael colaboró con Manrique en muchas obras para hacer la pequeña París, pero su nombre es invisibilizado. Cuando se realizó la Exposición Universal de Francia en 1889, Rafael Agustín asistió al evento y allí se encontró con el cubano Guillermo Drexler, un viejo amigo de la juventud en París, quien presentaba la Torre Eiffel como parte de su creación, pero invisibilizado por Gustave Eiffel, quien se llevó todos los méritos. En la Exposición Universal, Rafael Agustín daría a conocer a algunos amigos arquitectos, entre ellos el italiano Pietro Cantini, un proyecto que estaba diseñando. Este consistía en construir edificios con movimientos que irían al ritmo de la naturaleza, sin dejar aún el factor tiempo como la cuarta dimensión, con lo que se marcaría el inicio de una nueva era en la arquitectura mundial. Décadas después, el arquitecto de nacionalidad italiana, David Fischer, haría edificios en movimientos, giratorios y dinámicos, con las mismas características del proyecto de Rafael Agustín, cuyas edificaciones las iniciaría Fischer en Dubái. Cipriano Castro va a venir, se arma con una revolución con su compadre Juan Vicente Gómez, llamada Revolución de los 60, hablamos de 1898, y a esa revolución Cipriano Castro la va a llamar Revolución Liberal Restauradora, para conectar con el liberalismo que venía desde Guzmán. Eso es importante que lo digamos, por las razones que ya esgrimimos, es decir, el venezolano durante Guzmán de una u otra manera vivió en paz, vivió en progreso, etcétera, y eso es lo que quería Cipriano Castro en todo caso. Su revolución como consigna, como nombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos, porque había que cambiar cosas. Y Castro le dijo que sí al proyecto. Rafael estaba feliz. Sacó todos los planos originales y se los enseñó al presidente. Y este dijo que iba a ser una obra innovadora y aquí en el país sería la primera y la única. Cipriano Castro, un hombre muy preparado, muy culto, ¿no? A Cipriano Castro se le ha intentado minimizar incluso los epítetos que se le han colocado, el cadito, el mono trágico, el pingüino, el enano cabezón, en fin, es para ridiculizar nada más y nada menos la figura del primer nacionalista del siglo XIX y el primero del siglo XX. Solo un presidente nacionalista, preocupado por el desarrollo de su país, le daría visto bueno a tan significante obra. Pero lastimosamente Castro en el año 7 comienza a enfermar. Muy serios de salud, lo obligan a salir del país, nada más y nada menos en el gobierno a su compadre, Vicente Gómez. Entonces Castro
forzosamente tiene que irse del país, y al irse del país, por supuesto, repito, queda en el gobierno Juan Vicente Gómez. Los caraqueños ven esto como algo novedoso, como algo nuevo. De hecho, le dan loas a Gómez. Lo que no sabían era lo que incubaba Gómez. Porque Gómez va a dar una muestra desde el inicio de lo que va a ser el gomecismo. Tan es así que cuando Castro decide regresar, no lo dejan entrar. Le montaron 3 destructores, 3 acorazados. Y en esa célebre carta, su compadre Juan Vicente Gómez le dice que él perdió el coroto, que no entrara al país. Eso amenaza de matarlo, pues, de desaparecerlo físicamente. Castro no le queda otro recurso sino que huir, o irse a Puerto Rico, donde muere. Además muere en el año 24, en 1924, en la más absoluta indigencia. Entonces Gómez va a dar un discurso muy rimbombante, donde está diciendo que ya basta que de Venezuela, tantas guerras civiles, tantas guerras intestinas, que promete acabar con el caudillismo nacional, regional y local. Lo hace. Pero el cuento es que a Gómez se le aparece el petróleo, a Venezuela se le aparece el petróleo, en 1914. Venezuela sigue siendo monoproductora, pero ahora va a ser monoproductora desde el punto de vista industrial. Comienza el despoblamiento nacional, comienzan a llegar las compañías extranjeras, fundamentalmente Estados Unidos. Gómez se convierte en una vedette para Estados Unidos. Y por supuesto, la justificación histórica, intelectual y política era tener un dictador. De manera que el venezolano estaba verdaderamente sumido a un terror total, y 27 años en donde el petróleo fue lo que marcó la vida nacional, pero no para el venezolano. Después de las obras de Guzmán, poco se hizo por esta ciudad. Fueron muy pocos los aportes en cuanto a la estructura física. Se dice que Caracas estuvo abandonada por Gómez, por el gobierno de Juan Vicente Gómez, y en cierto modo es verdad. Tiempos de oscuridad para Venezuela. Un país en dictadura, abandonado y sumergido en la miseria durante 27 años, donde Juan Vicente Gómez daría punto final al proyecto de ciudad comunal. Congelado otra vez el proyecto. Era la mala suerte que rondaba en Venezuela. Y a él le había caído completamente. Rafael Agustín fue un hombre que lo tuvo definitivamente todo en contra. Él fue invisibilizado por todos todo el tiempo, aunque eso no fue obstáculo suficiente para que él se detuviera. Una dictadura es una condena para un país. Para Gómez no era importante ese tipo de obras en el país, así que no le dio visto bueno. Por el contrario, consideró que ahí quedaba mejor una cárcel, y no esa locura de ciudad comunal. Así que de ahí nace la cárcel de la Isla del Burro. En esa cárcel casi metieron preso al mismo Rafael Agustín por sus ideas extrañas. Digamos, una de las cárceles predilectas por Juan Vicente Gómez era la situada en Valencia, ¿no? Justamente en el lago de Valencia, que es la llamada Isla del Burro, en donde básicamente no había espacio para tanto preso, porque hay que destacar también que ahí fueron a parar muchos de los estudiantes de la generación del 28. Algunos comentan, porque no se supo nunca de Pío Tamayo, no se sabe si murió en la Rotunda o en Guasina o en la Isla del Burro. Los testimonios más cercanos dicen que fue en la Rotunda, pero hay quienes cuentan también que fue a tener allá, porque Gómez a sus enemigos más acérrimos los mandaba precisamente a la Isla del Burro. Y esto pareciera algo en el ideario, en el colectivo, pero todo el que era intelectual iba a parar a la Isla del Burro. Vean la antítesis, ¿no? De manera que Gómez, como decía la hermana de Luis Pimentel, Cecilia Pimentel, pensaba cómo y de qué manera no solamente iba a torturar, sino cómo iba a denigrar al ser humano, en este caso sus opositores políticos. Y Valencia se constituyó, bueno, como ese laboratorio a donde iban a parar la mayoría de los intelectuales. Por lo menos esos hierros que ustedes ven ahí, esa es la antigua gabarra de cuando Juan Vicente Gómez pasaban a los presos y a los familiares de los presos a sus visitas. Entonces, por lo menos, fíjate, eso también compete con la historia de la isla, ¿no? Una historia que hoy sería distinta con la ciudad comunal, que se caracterizaba por ser un proyecto ecológico, en donde la construcción
no implicaría deterioro del espacio ambiental, sino una integración entre lo natural y la edificación, buscando la optimización en el uso de materiales y energía y así tener grandes ventajas medioambientales y económicas. Pero para Gómez era más importante la tortura y gobernar bajo el signo del terror. En aquellos años, cuando fueron a formar la cárcel, supuestamente, el dictador hizo una propuesta a los que eran los dueños de la isla, a ver si le vendían la isla. Y por su negarse de que no, según la historia de aquellos años, él en un día terminó con las 90 familias que habían aquí dentro de la isla para apoderarse de la isla. Si nosotros observamos la ubicación geográfica de la isla del Burro, era una muerte segura, era un decreto de muerte segura porque no podías escapar por la ubicación. Hoy día son llamados islotes, pero en el momento eran islas y así eran concebidas. Entonces el que alguien que se llegase a escapar o lograse sobrevivir de una de esas torturas o lograse quitarse un grillo que dificultó, tenía el mar como referente. Algunos de los que intentaban de escaparse para salvar la vida, supuestamente se iban en unos matas de plátano, vástagos de topocho que nunca llegaron a salvarse, porque si se salvaban de los torturadores no se salvaban de las aguas. Por lo menos fíjate que el arquitecto que hubo aquí, o sea, que vino, que tenía una idea de hacer una ciudad comunal, yo considero que por lo menos hubiera sido mejor, como ya un carabobeño más, conocer por lo menos una ciudad comunal y no una cárcel de tortura, una cárcel por lo menos de sanguinario. Aquí en Venezuela hemos tenido otros arquitectos muy importantes de talla, como lo han sido Juan Hurtado Manrique, Alejandro Chatén, el mismísimo Carlos Raúl Villanueva, pero yo me atrevería a decir que ninguno de ellos tuvo los obstáculos que sí tuvo Rafael Agustín. Sus padres le han dejado una costosa herencia. Rafael Agustín va a Francia a buscar su parte. Allí se asesora con algunos amigos y compra todo lo necesario para inspeccionar las aguas del lago de Valencia y hacer de su ciudad comunal una ciudad submarina. Regresó muy bien equipado y decidido a llevar adelante su proyecto. Se mostró en franca rebeldía contra el régimen de Gómez y decidido a construir su ciudad, ya que no lo dejaban hacerlo en la superficie, en la isla donde se estaba planificado, decidió hacerlo en las profundidades del lago. La mayoría de los arquitectos ven hacia el futuro y la mayoría de los escritores de ciencia ficción ven hacia el futuro. Entonces, eso es la parte más bonita de la vida. La parte que muchas veces uno quiere hacer y no puede realizar. Es casi la misma fantasía de Don Quijote de la Mancha y Dulcinea. Mientras él esté enamorado de Dulcinea, esa es la vida, aunque Dulcinea no exista. Pero eso es lo bonito precisamente de la fantasía y de la magia. Y eso es lo que hace que estos personajes, como este arquitecto que quería hacer una ciudad en el fondo del lago de Valencia, verdaderamente abra caminos para nuevas esperanzas hacia un futuro. Desde entonces no se supo más nada de él. Bueno, por ahí se ven así, por lo menos por allá en aquellos lados, como si se metieran a alguien, unas cuantas personas con linterna buscando quién sabe qué cosa. Algunos de los que nos quedamos aquí vemos las luces que entran al agua, sumergidas en el agua, y más adelante flotan. Y la mayoría de las personas, habitantes de esa zona,
Dicen que son platillos voladores. Tal vez sean las luces de Rafael Agustín que aún transitan las aguas del lago de Valencia. Por lo menos al peso de medianoche anda uno por ahí y oye que si se queja alguien o estornuda alguien al lado de uno, o se siente también la sombra de la persona que como si lo acompañara uno también. Bueno, serán almas en pena o también cosas históricas que tienen las aguas tienen sus encantos. Dicen, no lo he visto, que hay una anaconda en el lago. Quién sabe si la anaconda esa también se prestará para muchas cosas. Rafael Agustín Hernández Toro tal vez se quedaría para siempre en las profundidades del misterioso lago de Valencia.